En primer lugar, voy a explicar un poco qué hacemos en Europastry, quiénes somos. Somos una multinacional líder en la fabricación de panes precocidos congelados y de bollería. Actualmente somos los primeros a nivel nacional y los cuartos a nivel europeo. En Europastry la compañía se identifica con 5 marcas, que son las que aparecen abajo de la diapositiva, que diversifican un poco las diferentes áreas de negocio que tenemos. Así, para datos así básicos de la compañía, actualmente somos más de 3.000 trabajadores. Tenemos un total de 16 centros productivos en todo el mundo y en los últimos 4 años hemos hecho una inversión en I+D de más de 170 millones de euros. Y recientemente hemos inaugurado el primer centro I+D en pan y bollería de Europa en una planta que tenemos en Sant Joan d'Espí, en Barcelona, en la que se ha invertido alrededor de 3 millones de euros. En este mapa mundial lo que he querido concretar un poco es nuestra presencia a nivel mundial, con los países marcados en oscuro, vendrían a ser todos los países a los que exportamos, que engloban prácticamente todos los 5 continentes, y también lo marcado en azul, pues las diferentes plantas de producción, que tenemos 10 en el territorio español y 5 o 6 abiertas en estos últimos años pues en América y Europa. En cuanto al proyecto de investigación que hemos desarrollado con CNTA, me voy a centrar en cuál ha sido el objetivo del estudio y los resultados. María José, en este caso, se encargará de explicar cuál ha sido el procedimiento y también Inés acabará explicando los desarrollos y los avances que hemos alcanzado con este proyecto y que podrían tener una implicación directa en la industria 4.0. Entonces, en primer lugar, pues el objetivo de este proyecto se inició hace como 3 años o así, fue el de estandarizar un proceso de elaboración de pan con unas características organolépticas definidas y óptimas, a partir de masas madre, de las que ahora pues, son tan conocidas y del que todo el mundo tiene mucho interés. Entonces, en primer lugar, este objetivo lo hemos desarrollado en diferentes estudios en el que primero describimos qué descriptores sensoriales caracterizan la miga del pan, como vendrían a ser atributos de apariencia, de flavor, de olor y de textura. Luego también hemos hecho un estudio muy extenso de los compuestos volátiles, los aromas, que forman parte de la miga del pan. Al mismo tiempo, también hemos estudiado estos compuestos volátiles o los aromas en las masas madre de estudio. Hemos estudiado en profundidad la carga microbiológica, las bacterias y levaduras, bacterias sobre todo ácido lácticas de interés en las masas madre. Y, por último, hemos hecho una correlación estadística, hemos establecido correlaciones entre los parámetros sensoriales y los instrumentales. Como resultado final, pues, hemos adquirido conocimientos importantes en cuanto a esta relación de agentes responsables de las características sensoriales de los panes fabricados a partir de masa madre. Y como ejemplo podría ser, estos agentes responsables serían todos los microorganismos de bacterias, ácido lácticas y levaduras, y también las actividades que se desarrollan en las fermentaciones, como la actividad propia fermentativa, o también otras reacciones como la de Maillard o de oxidación lipídica, que tendrían una implicación directa en la generación de compuestos volátiles. Por tanto, hemos identificado bacterias concretas y levaduras
responsables de estos compuestos volátiles y hemos relacionado estadísticamente con las variables sensoriales. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, la producción de etanol en la actividad fermentativa. Tiene una correlación estadística directa con el olor de la miga a miel. Y esto es una responsabilidad única por parte de las levaduras. Hemos intentado establecer este tipo de relación. También otro ejemplo sería el ácido propiónico, que es un compuesto volátil, también que se da en la fermentación. Tendría una correlación estadística importante con el olor miga a fruto seco y esta interacción vendría dada por el principal microorganismo responsable sería la bacteria Pediococcus pentosáceos, que es una bacteria acidoláctica. ¿Vale? Por tanto, también hemos identificado los microorganismos de influencia directa sobre el perfil sensorial del pan. Hemos logrado diseñar nuevas formulaciones de masa madre con estos microorganismos precisamente seleccionados que permitieran maximizar la producción de aromas concretos. Y luego, por último, lógicamente, pues el escalado a nivel industrial, porque todo esto pues, es un trabajo de laboratorio y de escala piloto, pero que luego tiene que trasladarse a escala industrial. Y bueno, ahora dejo a María José que continúe un poco en el proceso de todo este proyecto y finalmente con Inés para que dé los detalles de qué implicación directa puede tener con la industria 4.0. Gracias, Marina. Vale, pues como habéis visto, el reto no era fácil, ¿no? En un tema tan complicado como los aromas del pan y donde hay una implicación de la masa madre que está llena de microorganismos de diferentes tipos y el poder además caracterizar y unir todo eso con el carácter sensorial y con los aromas que percibe el consumidor. ¿Vale? Para ello, por parte de Europastry se proporcionaron los panes de características óptimas, es decir, estos son los mejores panes, lo que queremos conseguir y lo que el consumidor aprecia, que estaban elaborados a su vez por unas masas madre determinadas. ¿Cuál es el siguiente paso? El proyecto se dividió en 3 fases. La primera, la caracterización sensorial de esos panes óptimos, de estas migas de pan, en función a diferentes atributos sensoriales, que fueron valorados por un panel sensorial y obtuvimos unos resultados. ¿Vale? Por otra parte, esos mismos panes se analizaron mediante análisis instrumental. En este caso se utilizó la microextracción en fase sólida más análisis con cromatografía de gases y detección de masas para obtener el perfil aromático de esos panes. De ese perfil aromático se seleccionaron y se identificaron los 60 principales compuestos directamente relacionados con lo que el consumidor o los catadores estaban apreciando en principio, a priori, en esos panes. Y por otra parte, lo que hicimos es también una caracterización instrumental, es decir, qué compuestos aromáticos hay ya de base en las masas madre a partir de las cuales se fabricaron esos panes. Y la última fase, la tercera, sería una caracterización microbiológica de esas masas madre, porque en las masas madre hay, como ha comentado Marina, infinidad de levaduras y de bacterias acidolácticas que están produciendo la fermentación de esos panes y están directamente implicados en el desarrollo aromático de los mismos. Entonces, bueno, nos encontramos con un set de datos bastante complejo y de diferentes naturalezas, como es un análisis sensorial con atributos sensoriales, un análisis instrumental de compuestos químicos aromáticos y un análisis microbiológico en el que se había hecho un aislamiento de esos microorganismos, una secuenciación y una identificación, es decir, teníamos datos de diferente naturaleza. ¿Dónde está la clave ahora? Pues en lo que se viene comentando a lo largo de toda la mañana, en qué tratamiento hacemos de esos datos y cómo sacamos la mayor información a partir de ellos, porque el tener datos separados, en este caso sensoriales, químicos y microbiológicos, bueno, pues puede ser de utilidad. Nos interesa saber qué microorganismos hay en esas masas madre, pero lo importante es correlacionarlos con qué pan, qué aromas en el pan se van a desarrollar con esos microorganismos. Para ello utilizamos la quimiometría.
¿Qué es la quimiometría? Vale, pues es una disciplina de tratamiento de datos que aplica técnicas matemáticas y estadísticas para sacar a partir de esos sets de datos, que normalmente son grandes y en este caso además de diferente naturaleza, la mayor información posible y en este caso la información que a Europastry le interesaba obtener. ¿Y qué nos ha permitido, tras la aplicación de todas estas técnicas, el relacionar grupos de compuestos volátiles de los que habíamos obtenido relacionados con cada atributo sensorial? Es decir, a veces era uno, pero a veces era un conjunto de compuestos que se relacionaban con el aroma a miel o con el aroma a cereal o con las notas ácidas que los catadores detectaban en el panel. Por otra parte, relacionábamos esos compuestos volátiles presentes en las masas madre con los microorganismos que tenían esas masas madre, a su vez. En resumen, obteníamos el resultado principal para la empresa, que era relacionar las masas madre directamente con los atributos sensoriales en el pan, ya una vez horneado. ¿Qué ha permitido esto a nivel industrial para la empresa Europastry? Conocer compuestos aromáticos o grupos de compuestos relacionados con cada atributo sensorial de la miga, de aromas y de flavor. Ver qué papel en la masa madre tienen los microorganismos presentes, es decir, qué aromas desarrollan las levaduras, qué aromas desarrollan las bacterias. Y por ello, poder desarrollar ad hoc panes con características organolépticas específicas. Es decir, si yo utilizo una masa madre con determinada composición microbiológica, está directamente relacionada con los aromas que voy a percibir en el pan. Tener además un mayor conocimiento del proceso y del desarrollo de los aromas durante el mismo. ¿Por qué? Porque se han estudiado los aromas que se van desarrollando en cada fase, en la masa madre, en la fermentación, en el precocido y en el horneado final del pan. Y vamos viendo cómo aparecen unos aromas y desaparecen otros. Y por último, poder seguir los atributos sensoriales a través de un análisis instrumental menos subjetivo, porque al final todos sabemos el carácter subjetivo de los paneles de cata y el poder relacionar un resultado a un valor instrumental, que al final es menos subjetivo, es también un resultado importante para ellos. ¿Qué permitiría el sensorial objetivo para todo tipo de empresas y a nivel práctico? Por una parte, es importante porque evitaría inconsistencias que en ocasiones genera un panel de cata, sobre todo en estudios de vida útil a tiempo real, cuando se están haciendo estudios de productos que duran más de un año. Y los catadores, tras un año catando el mismo producto, quizás no recuerdan cuál es el punto inicial. ¿Vale? Y por eso es necesario siempre o casi siempre establecer el punto de cata frente a un control. El control que sería el alimento en el tiempo cero, pero muchas veces no es posible o es muy difícil conservar las características del alimento a tiempo cero. En estudios de vida útil acelerados es muy importante también y supone el sensorial objetivo una mejora en cuanto a calcular el factor de aceleración para cada producto específico. ¿Por qué? Porque cada producto tiene un factor de aceleración diferente. No es lo mismo hacer un estudio de un producto de bollería que tiene trocitos de frutas que el mismo producto si le hemos añadido trozos de avellanas, por ejemplo, porque cada factor de aceleración es específico y está directamente relacionado con el producto. Y normalmente, cuando nos pedís estudios de vida útil acelerados, nosotros hacemos una estimación en base a nuestra experiencia y a datos bibliográficos, pero es una estimación. El conocer ese factor de aceleración para cada producto en base a una variable físico-química podría mejorar el diseño de estos estudios de vida útil acelerados. Y por último, y lo cual no menos importante, es que el sensorial objetivo permitiría a nivel práctico reducir el gasto de análisis sensoriales con paneles de catas que las empresas tienen a diario, y sobre todo en sus departamentos de I+D, cuando están desarrollando productos y necesitan contrastarlos con un panel de cata, ¿vale? Ya sea interno de la empresa o externo. Al final es un montón de dinero y recursos que se están empleando en lanzar paneles sensoriales para caracterizar organolépticamente los productos que se van desarrollando, ¿vale? Y ahora doy la palabra a Inés. Muy bien,
pues un poco habíamos pedido a Marina que participara hoy con nosotros en esta jornada, pues para poner un ejemplo encima de la mesa de un proyecto que entendemos que tiene una clara relación con este mundo, ahora sí, ¿no? Perdón, con este mundo de la industria 4.0, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que en esta digitalización de los datos, en esta búsqueda de la eficiencia, en esta búsqueda de mejorar la seguridad del proceso, no podemos obviar los parámetros sensoriales. Como he dicho al inicio de la mesa, estamos hablando de alimentos que se acaban consumiendo. Por tanto, ya sea por control de calidad, para mantener la calidad mantenernos en los rangos, ¿no?, de calidad que un consumidor acostumbrado a un producto quiere percibir cada vez que lo adquiere, como en los procesos de I+D en los que estamos desarrollando pues, tal vez atributos nuevos que cuando los hemos conseguido a escala laboratorio o piloto y los industrializamos, hemos de asegurarnos de que los mantenemos. Bueno, pues el trabajo que planteamos desde CNTA es intentar buscar, que no siempre es evidente, ciertamente, parámetros físico-químicos o de otra naturaleza que correlacionen lo mejor posible, no tal vez con todo el espectro sensorial de un producto, pero sí con los atributos que consideramos claves. Por ejemplo, en el caso de la miga del pan, era patente que lo más relevante era el flavor, el aroma de la miga. En otros casos, pues era la textura, la frescura, en fin. Podemos pensar en prácticamente cualquier alimento en estos perfiles. Y bueno, pues este es el planteamiento que hacemos. Disponer de métodos rápidos, idealmente si pueden correlacionarse en sensórica muchísimo mejor, pero si no al menos disponer de métodos que aunque sean offline, sean lo más rápido posibles y objetivos y que permitan esa correlación que entendemos que puede ayudar claramente en ese control del proceso, en esa mejora de la eficiencia y cuyos datos puedan ciertamente integrarse en una gestión digital y que aporte pues, ese granito de arena a tener en cuenta estos aspectos tan relevantes en los alimentos. Pues muchas gracias.